Pues son básicamente 3-4 temas los que vamos a proponer hoy a nuestros contertulios. El primero de ellos es ese planteamiento del corredor ferroviario de entre Palencia y Medina del Campo. Obviamente seguimos hablando de este corredor ferroviario, sabemos que hay otros temas y otras noticias que también van a salir en esta tertulia. El Ministerio de Fomento retoma tras su rechazo inicial su análisis sobre la propuesta impulsada por Comisiones Obreras en Castilla y León para la puesta en marcha de este corredor de cercanías entre Medina del Campo y de Palencia, y fijará de nuevo su postura sobre este servicio en el mes de abril. Un proyecto que cuenta con el apoyo de 11 municipios que atraviesa. Entre ellos figura, por ejemplo, Viana de Cega, Valdestillas, Matapozuelos, Pozaldez y la propia Medina del Campo. Estamos pendientes, como les decimos, de las últimas decisiones sobre el tema del corredor ferroviario. También queremos recuperar, ya que estamos hablando de trenes, de que esta misma semana el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de Unidos Podemos ha presentado una proposición no de ley interesándose por el mantenimiento, instalación y mejora de los servicios ofrecidos en el AVE de Medina del Campo. Se pide que todos los trenes que pasen por Medina y hacen paradas técnicas también lo hagan de forma comercial. Actualmente, de los 20 trenes que pasan, solo paran la mitad, 10. Bien, también queremos saber, obviamente, y ya que estamos hoy un día hablando tanto de MADE, pues tenemos que analizar, obviamente, lo que ocurre con la situación empresarial de Medina del Campo a raíz de esas noticias que estamos conociendo. De hecho, esta mañana esa concentración a las puertas de MADE por parte de los trabajadores, sindicatos, y donde también ha habido caras políticas de nuestra zona. Y también queremos, obviamente, hablar de las pensiones, porque esta mañana hemos tenido en las plazas mayores de toda España una convocatoria de los pensionistas para reclamar, pues el tema de la subida de las pensiones. Sube todo, pero las pensiones siguen sin subir. Así que vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Saludo a Carlos Chávez, buenos días, procurador de Podemos, bienvenido. Gracias. David Blanco, portavoz de Ciudadanos en nuestra zona, bienvenido. Hola a todos. Y también José Antonio Caballero, que es secretario de Empleo del Partido Socialista de Valladolid, bienvenido. Gracias. Bueno, tenemos que excusar al Partido Popular, por cierto, que es el segundo debate consecutivo que no asisten a nuestro debate en las ondas, porque sí que la persona que iba a venir, pero se ha puesto malo esta mañana precisamente en esa concentración a las puertas de MADE y no han podido encontrar un sustituto. Así que desde aquí también les queremos justificar esa ausencia, pero sí que iban a venir en el día de hoy. Carlos, vamos a empezar, si te parece, en primer lugar por la situación empresarial de Medina del Campo, y queremos saber, ya que vosotros sois más de Valladolid, queremos saber cómo estáis viendo desde fuera de Medina del Campo esta situación tan caótica para Medina del Campo y compararlo un poco por lo que están viviendo otros municipios, otras ciudades. Pues precisamente ahora mismo vengo de reunirme con el comité de empresa, junto también con Pablo Fernández, nuestro portavoz en las Cortes, y hemos estado allí con ellos hoy lo que nos han transmitido es preocupación extrema, porque parece que el concurso de acreedores es inminente, parece que el cierre es ya, y nadie de momento les da ninguna solución. Lo que nos han comentado es que al parecer ni siquiera hay un inversor detrás, como parecía que se había rumoreado en los últimos días, y están un tanto descontentos con la labor de la Junta de Castilla y León, porque de momento no ha hecho más que darles buenas palabras, buenas intenciones, pero no han puesto ningún camino real, efectivo, que pueda llegar a solucionar la cuestión. A nosotros nos preocupa muchísimo, como comprenderás, porque creemos que esto tiene es una deriva muy clara de la última reforma laboral del Partido Popular, que está favoreciendo todo este tipo de despidos masivos a través de los ERES. Pensamos que tiene que ver con un modelo también económico que está fomentando el Partido Popular, obviamente, y lo estamos viendo en estos últimos 2 años, donde muchas empresas de Castilla y León, Nissan, Gamesa el otro día en Miranda de Ebro, están presentando estos despidos masivos y claro, vemos a un ejecutivo, el de Juan Vicente Herrera, que más allá de las buenas palabras y más allá de las fotos y de las buenas intenciones, pues no es capaz de hacer nada. Y claro, yo aquí me pregunto, ¿para qué sirve un gobierno autonómico si no es capaz
en estos momentos de asegurar nada a los trabajadores de Castilla y León, ¿no? Creo que es importante que hagamos esta reflexión para poder luego exigir cuentas, obviamente sabiendo luego dónde está cada competencia, pero lo que no podemos hacer tampoco es tirar balones fuera todo el rato. David Blanco. Sí, bueno, lo primero, todo nuestro apoyo al comité de empresa y a todos los trabajadores de MADE. Yo creo que me voy a ceñir un poco más en el ámbito local, ¿no? Porque estando de acuerdo que la Junta de Castilla y León se tiene que implicar mucho en dar solución a los problemas de muchos municipios, pero hoy nos despertamos con la noticia, por ejemplo, que en Tordesillas hay una ampliación de una empresa textil que todos conocemos, que está enfrente del Montico y que va a hacer una ampliación de 100 puestos de trabajo. O sea, hay empresas que están funcionando. Aquí en Medina del Campo tuvimos una empresa que es Iberesnac, que hizo una ampliación y por los trámites burocráticos y por el problema con la tramitación de las licencias en el Ayuntamiento de Medina, pues vimos cómo esa ampliación la hizo en Valladolid. Entonces, pues cada empresa es un mundo y yo creo que sobre todo el problema nuestro es un problema local, aunque también se podía extrapolar y la Junta de Castilla y León y la Diputación se tienen que implicar, pero yo creo que es un problema local. El problema de Medina del Campo es la dejadez de un equipo de gobierno nulo, un equipo de gobierno sin soluciones y además un equipo de gobierno que no vive la realidad municipal. Yo quería poner un ejemplo porque además el tema de MADE me toca muy de cerca. Yo estuve 15 años trabajando en MADE, cuando MADE se separó en la eólica y en Torres y Herrajes y bueno, nosotros sufrimos un ERE de extinción donde también 100 y pico familias se fueron a la calle. Y bueno, pues acudimos con la alcaldesa y con todos los políticos e incluso con los sindicatos a reuniones en la Junta de Castilla y León, con don Tomás Villanueva y con Tobalina de Trabajo y bueno, al final te das cuenta de que bueno, pues los políticos están mucho para la foto, los sindicalistas están mucho con sus problemas de altas esferas y que bueno, que desgraciadamente bueno, pues al final el trabajador pues tiene pocas soluciones cuando el empresario quiere cerrar, pues parece que todas las administraciones de todos los partidos políticos y de todos los colores pues se alían para ponérselo fácil y sencillo y al final el perjudicado siempre es el mismo. Yo creo que ayer escuchaba a la alcaldesa poniendo verde al empresario y yo creo que esa es la peor forma que puedes hacer para intentar mantener la empresa. Cuando a los empresarios tú les pones verdes y encima les achacas de tus negligencias y tus faltas de trabajo, se lo achacas al empresario, pues creo que ni para atraer empresas ni para mantener las que están. Vuelvo a repetir lo que os decía antes, en Tordesillas hoy hemos visto que se crean 100 empleos más, Iberesnac hizo una ampliación y se fue a Valladolid y un montón de empresas que están decadentes en Medina del Campo por falta de ayudas y por problemas que tienen. Voy a poner otro ejemplo y ya dejo paso a mi compañero. El tema de Aqualia, nosotros tenemos unas empresas que tienen un problema serio con una desigualdad que no sufren en otros municipios, con el problema del agua, que se lo cobran muchísimo más caro y con muchísimos más problemas, y eso es una desigualdad que en el mundo tan competitivo en el que vivimos, pues las empresas medinenses están teniendo muchos problemas para competir con otras homólogas de sus mismos sectores. Y para terminar, quería hacer recordar que tenemos otro problema que también lo comentó Carlos. Siemens Gamesa, Siemens compró Gamesa Eólica, nosotros cerramos en el 2011 y se fueron 100 familias a la calle, pero se mantuvo la empresa porque tenía un contrato firmado hasta el 2019 y se mantuvo la empresa bajo mínimos, pero bueno, pues hace poco estaban censadas 50 familias de Medina, 50 personas que todavía se mantienen en Siemens Gamesa, que es la que está al lado de MADE Torres y Herrajes, la que compró Isolus. Bueno, pues esas 50 familias ahora con la reestructuración que decía que van a cerrar la planta de Miranda o que iban a cerrar otras plantas, pues esas 50 familias también van a ser desplazadas, muchas van a ser echadas y otras tantas serán desplazadas a Valladolid o a Boecillo o donde sea. Creo que es otro problema que no nos estamos dando cuenta y no son solo las 106 familias, son otras 50 de Siemens Gamesa y son las que van a venir porque la situación en Medina, pues desgraciadamente es muy preocupante. José. Sí, bueno, manifestar primero efectivamente nuestro apoyo al comité de empresa y hacerlo extensible a todos los trabajadores de la misma.
hay que reflejar que efectivamente este tipo de problemas hay que buscar una solución de manera colectiva, con la colaboración de todos los actores, de todos los agentes sociales, para buscar una solución adecuada, ya sea a través de la viabilidad de la empresa o búsqueda de empresas inversores que apuesten, o de modelos alternativos. Pero sí que es verdad que la implicación especial de la Junta de Castilla y León pues es necesaria, y no se ve que esté haciendo los suficientes esfuerzos en materia de empleo, porque esta situación se está dando en ámbito general de toda la comunidad, y es la mejor manera para luchar contra la despoblación en nuestra comunidad, y la mejor manera es crear empleo, pero además un empleo de calidad, porque el problema de esto es que vamos hacia un modelo de precarización laboral, todo a raíz de la reforma laboral, y donde no se apuesta por el empleo de calidad, sino por salarios de subsistencia que traen este tipo de consecuencias, ¿no? Entonces necesitamos que la Administración de la Comunidad Autónoma pues se implique de manera fuerte y consistente, buscando nuevos nichos de empleo, posibilidades alternativas para la población de Medina del Campo y la comarca, y asentar el empleo. Carlos. Yo creo que este tema es lo suficientemente serio como para que hablemos en serio y en profundidad y sabiendo lo que decimos. Estamos ante un modelo económico que no es solo de Medina del Campo y que tampoco es solo de Castilla y León ni solo de España. El problema de estas empresas no es que están cerrando en Medina del Campo o en Miranda para irse a León o a Soria, ni siquiera para irse a Madrid. El problema de estas empresas es que están cerrando para marcharse a otros países, para deslocalizar su producción. Isobat Made precisamente forma parte de un conglomerado que tiene ramificaciones en otros países del mundo, y precisamente lo que está sucediendo aquí es que se va a marchar de España, no es que se vaya a marchar de Medina del Campo para irse a Soria. Por tanto, yo creo que tenemos que ver el problema, analizarlo bien y hablar con altura de miras si realmente queremos solucionar esto. Por eso yo creo que hay dos ámbitos de actuación, y nosotros es donde nos estamos moviendo y donde vamos a trabajar y donde estamos proponiendo cosas. El primer ámbito de actuación es ir a la estructura del problema, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver de qué manera le exigimos a las empresas que tengan un respeto por los derechos laborales, que tengan un respeto por el territorio donde se asientan, que cumplan con la legislación y que se preocupen por lo que sucede en su entorno. Es decir, un modelo que deje de deslocalizar, que deje de vaciar de valor nuestro territorio, que deje de pasar por encima de nuestras gentes y de nuestra riqueza para irse a otros lugares y hacer negocio a costa de los salarios de los trabajadores, del bienestar de los trabajadores y de la vida de la gente, al fin y al cabo. Por tanto, hay que ir, por un lado, a ese punto, y eso hay que abordarlo, por supuesto, desde el nivel estatal, porque aquí no tenemos competencia para eso. Hay que incidir también en la cuestión de la precariedad laboral. Los trabajadores de Isobat Made me han contado esta mañana que llevaban desde el año 2010 rebajándose los salarios para todo el rato ofrecerse a su jefe, ofrecerse al empresario como fuerza de trabajo que efectivamente estaba dispuesta a sacrificarse en aras de que la empresa continuase en Medina del Campo, hasta el punto de que habían perdido ya un 30% de sus salarios. Habían estado además pasando constantemente por rebajarse también las condiciones laborales. Incluso habían aceptado trabajar gratis en determinadas condiciones los fines de semana para mantener algunos proyectos. O sea, estamos en un modelo en el que cada vez vamos a convertir más a España en un Vietnam, en un Camboya o en un Bangladesh para que supuestamente haya aquí empresas, pero vemos que ni aun así las empresas quieren, porque al final a lo que tendemos y todas las facilidades que le ponemos a esas empresas, que le está poniendo el gobierno de Mariano Rajoy, y me temo que ahí, lo siento, Ciudadanos está también apoyando, es un modelo absolutamente caníbal
absolutamente caníbal. Por otro lado, la otra actuación que nosotros estamos abordando es la que tiene que ver más con lo local. Es decir, nosotros, por un lado, en lo más institucional, le vamos a pedir al consejero de Empleo, a Fernández Carriro, que comparezca ya para hablar de esto. No nos valen declaraciones institucionales que aprobamos el otro día en las Cortes, que están muy bien, pero hay que ir más allá. Y tampoco nos valen proposiciones no de ley, que habrá y que se aprobarán y que seguro que el PP también pondrá de su parte y lo aprobará. Pero Fernández Carriro, como consejero de Empleo, tiene que dar la cara ya. Más allá también de la consejera de Economía. Y luego vamos a proponer a la Junta de Castilla y León un plan industrial para Medina del Campo y la comarca, al mismo nivel que se está haciendo en otros territorios, como ha sucedido en Ávila, como ha sucedido en Miranda de Ebro, donde al final hemos encontrado instrumentos para poder fomentar un empleo de calidad, un empleo que dé facilidades a los empresarios, que haga que florezca un tejido productivo vinculado también con lo local y que, por supuesto, tenga en cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras de la zona para que, sobre todo, no lo olvidemos, para que dejen de despoblarse nuestras provincias y para que deje de marcharse toda nuestra gente, toda nuestra riqueza a otros lugares. Entonces, yo creo que si lo tratamos en serio y vamos a fondo, yo creo que se pueden hacer muchas cosas y que podremos llegar a muchos acuerdos. David. Muy de acuerdo con mis dos contertulios, muy de acuerdo con Carlos en muchas de las cosas que ha dicho. Necesitamos imperiosamente un tejido industrial en Medina del Campo, pero de nada sirve que Carlos lo vislumbre ahora o que yo lo corrobore o que José Antonio también lo atestigue, ¿no? Creo que llevamos 8 años de gobierno socialista en Medina del Campo que durante estos 8 años no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, no se ha creado nada. Nosotros en Medina del Campo venimos de la caída de la industria del mueble, como todos sabemos. Teníamos miles de trabajadores en la industria del mueble. Se cayó la industria del mueble y queda, pues casi de manera testimonial, apenas 800 puestos de trabajo en esa industria y no se nos ha ayudado en ningún momento. Nunca Medina del Campo se ha puesto en el mapa en estos 25 o 30 años, cuando otras regiones hemos visto que se hacía planes industriales o planes para recolocar a toda esa gente en Medina. Nadie se ha acordado, ningún gobierno se ha acordado de ayudar a todos aquellos y se fueron recolocando. Bueno, pues nos hemos ido viendo abocados a una ciudad de servicios, un poco en la hostelería y un poco en el turismo. Y bueno, totalmente de acuerdo con él y sobre todo y también con José Antonio el tema de la precariedad en el empleo y de los salarios. Quiero poner un ejemplo que yo siempre pongo en todas las tertulias de café. En Medina del Campo tenemos los medinenses unos salarios paupérrimos, mínimos, o sea, ya no somos ni mileuristas, somos de 800 euros para abajo y resulta que los verdaderos salarios, los grandes salarios, ninguno reside en Medina. Pongo el director del hospital, el subdirector, pongo el interventor, el secretario del ayuntamiento, el técnico de turismo, el técnico de no sé qué, incluso la alcaldesa de Medina del Campo, los directores de todo, porque bueno, pues gracias a Dios los últimos años del gobierno del Partido Popular vinieron algunas empresas al polígono Escaparate y de eso estamos subsistiendo, pero todas esas empresas, vuelvo a poner, el director, el subdirector, el técnico de no sé qué, el jefe de personal, todos los sueldos que son de 30.000 euros para arriba, de 40.000 euros, resulta que no reside ninguno en Medina. ¿Qué vida social vamos a tener en Medina del Campo? ¿Cómo vamos a generar que el turismo o el comercio, cómo vamos a generar que las tiendas de Medina del Campo recuperen poder adquisitivo? Si es imposible, si es que no tenemos sueldos, no tenemos estructura formada para que la gente resida en Medina del Campo y que los buenos sueldos y los grandes sueldos y el trabajo florezca y se quede en Medina del Campo. Quería poner el ejemplo de cuando nosotros cerramos, de lo que pasó. Nosotros, lo que hablábamos antes, nosotros igual intentamos, a colación de lo que decía Carlos, es bochornoso que tengas que ir a casa y decir, bueno, he perdido poder adquisitivo porque he tenido que rebajarme el sueldo, he tenido que ir a trabajar gratis para intentar mantener una empresa que desde hace muchos años los trabajadores vienen apretándose el cinturón y es muy triste ver cómo las instituciones de todos los lados,
tanto de Medina como de la Junta como de la Diputación, estaban pasando de soslayo un tema tan grave que estaba suponiendo tanto problema a las familias de Medina. Creo que es muy triste escuchar ese testimonio a los trabajadores y cómo nadie les ha ayudado y cómo ahora todos van a hacerse la foto en la puerta de su fábrica cuando verdaderamente, pues eso, este es un problema que venía de hace mucho tiempo y que nadie le puso solución. José Antonio. Sí, yo creo que al final, en lo que venimos comentando tanto a mis compañeros Carlos y David y yo, lo que expongo es que al final esto forma parte, uno más, del problema del modelo de relaciones laborales que está vigente en el Estado y que se nos ha venido imponiendo con las sucesivas modificaciones laborales, sobre todo la última reforma laboral, que es la que ha cambiado radicalmente el panorama. O sea, esto es una estrategia del Partido Popular bien estudiada, buscando obviamente un empobrecimiento de los trabajadores. Hay que ir hacia todo lo contrario, hay que buscar un modelo de garantías laborales, hay que buscar un nuevo estatuto de los trabajadores que dé garantía y seguridad a los trabajadores en el ámbito retributivo, en el ámbito de las condiciones laborales, de los convenios colectivos que se aplican. Hay que buscar cláusulas sociales en la contratación que garanticen en estos supuestos de empresas que abandonan las sedes buscando pingües beneficios en otros lugares del mundo. Hay que buscar esas cláusulas sociales que garanticen esa calidad en el empleo. Y si deciden en un momento dado salir fuera de la región o del país, hay que penalizarles, que no salgan gratuitamente y que vean que efectivamente tiene un coste también para ellos, lo que hasta ahora no ocurre. Es más, habría que incluso el Gobierno de la Nación tiene la responsabilidad de implicar a las instituciones de la Unión Europea también para que estas empresas lógicamente tengan un coste económico por salir fuera incluso de la Unión Europea, porque están buscando territorios en África o en Asia, ¿no? Buscando esa rentabilidad económica. Entonces, entendemos que al fin y al cabo el Gobierno tiene que dar un apoyo regional y estatal, y que no esté solamente pensando en el rescate de las autopistas de peaje ruinosas, en el rescate a la banca, sino que ya llega el momento de que se tenga que rescatar a las personas y a los trabajadores. Bueno, vamos a dejar el tema de MADE porque tenemos otros dos temas. Para finalizar, a la colación de lo que decía, es que además son los propios trabajadores de MADE los que han salido al extranjero a formar a otras personas, tanto en China como Marruecos, como África, han formado a la gente para que luego las mismas empresas monten allí otras empresas y echen a la calle a estos trabajadores que han ido allí a formarles. O sea, es que la verdad es que la situación es verdaderamente preocupante, que no sean protegidos ya te digo, por todas las instituciones. Bueno, pasamos al tema de pensiones, si os parece, ya que está muy relacionado también, porque habéis hablado de los salarios, habéis hablado un poco de la precariedad y muy relativo a ello es el tema de las pensiones. Esta mañana hemos visto como en la Plaza Mayor de Medina del Campo ha habido en torno a unas 200 personas pensionistas que se han manifestado también. Hoy un día en el que Medina del Campo se ha caracterizado por las movilizaciones, así que las pensiones, Carlos. Tienes toda la razón, tú ya lo has comentado. De hecho, aprovecho para decir que nosotros apoyábamos la movilización de las pensiones porque precisamente está muy relacionada con lo que estábamos hablando de la precariedad laboral y de la cuestión de Isobat-MADE. Es decir, gracias a las reformas laborales del señor Rajoy, hoy en día tenemos trabajos mucho más precarios donde primero se cotiza menos a la seguridad social y segundo, hay mucha más temporalidad y los contratos son de menor duración. ¿Eso qué está haciendo? Eso está causando algo explosivo, y es que la seguridad social cada vez tiene menos capacidad para poder engordar sus arcas y para poder dedicar dinero al pago de las pensiones. Por tanto, tenemos, por una parte, que el Partido Popular ha vaciado en los últimos años la hucha de las pensiones, esa que todos los españoles con todo nuestro esfuerzo y con todo nuestro dinero conseguimos hacer a través del Pacto de Toledo.
Lo han vaciado para pagar principalmente deuda y para hacer frente a otro tipo de cuestiones. Y por otro lado tenemos que, gracias a ese modelo laboral del Partido Popular, no vamos a poder recuperar ese nivel de la hucha de las pensiones porque no tenemos capacidad de ingresos en la seguridad social, porque nuestro modelo de trabajo del Partido Popular es precario, con cotizaciones muy bajas y con contratos basura. Por tanto, es fundamental que le digamos alto y claro al señor Rajoy que no se trata de que no vaya a haber pensiones dentro de unos años, que no se trata de hacer promoción de los fondos de pensiones privados y, desde luego, no se trata tampoco de reírse de los jóvenes diciéndoles que con salarios de miseria como tienen, recuerdo que los jóvenes además son el colectivo donde el paro es más acuciante, con un casi 50% de paro todavía hoy, no se trata de decirle a los jóvenes que con empleos de 400 y 500 euros ahorren para el día de mañana, porque eso, más allá del cinismo y de la desvergüenza que implica por parte de un señor presidente del Gobierno, lo que implica también es una irresponsabilidad absoluta, puesto que el presidente de todos los españoles, lo hayamos votado o no, tiene que preocuparse por fortalecer el sistema de pensiones. No porque lo diga yo, no porque lo diga Podemos, sino porque está recogido en la Constitución, que es un sistema público que tiene que dar cobertura a todas las personas y que, por supuesto, tiene que estar financiado de forma pública. A mí me parece muy bien que aquel que quiera pueda complementarlo o pueda tener un sistema privado de pensiones. Me parece estupendo. Si tú tienes dinero, pues te lo gastas en un sistema privado de pensiones. Pero el Estado, que para eso vivimos en comunidad y para eso pagamos nuestros impuestos y para eso elegimos a nuestros representantes, el Estado tiene que asegurar a todo el mundo un sistema público, digno y de calidad, no la miseria a la que nos están abocando, no ese 0,25% de subida, que en realidad es absolutamente ridícula. David. Sí, bueno, yo voy un poco más allá. Yo creo que el bipartidismo todos estos años, pues eso, ha vaciado la hucha de las pensiones, ya lo estamos viendo, y como comentaba Carlos, nos parece vergonzoso, vergonzante, que todavía se haga, bueno, pues que se deje caer, que, bueno, pues que los fondos de pensiones privados, y quiero recordar, yo quiero ser más simplista, quiero recordar que todas aquellas personas que se jubilan es porque ya han cotizado durante toda su vida para que ese dinero, cuando le llegue el momento, se le devuelva en forma de una retribución para poder vivir y vivir con calidad. Gracias o por desgracia, los sueldos en los que nos encontramos hoy en día es de verdad indignante que todavía te digan que, bueno, pues que con ese sueldo tengas que intentar buscarte una pensión privada, ¿no? Que vayas haciéndote un fondo. Y quiero también recordar la Constitución. La Constitución española dice que es un garante a las pensiones, y que lo que se recauda, el primer euro que se gaste, tiene que ser para pagar las pensiones y no tiene que ser para recuperar autovías o autopistas o para hacer carreteras o para... Lo primero es lo primero, y lo primero es todas aquellas personas que llevan durante 40 años pagando para, pues cuando llega al final de su vida laboral y empiezan a disfrutar de su vida de asueto, pues que tengan por lo menos un sueldo digno. Y es vergonzante ver cómo vemos a políticos, además ahora que se lleva tanto el tema de Cataluña, bueno, pues que se pueden ir a Suiza, se van a Bélgica a derrochar. Vemos cómo se podía gastar para organizar unas elecciones ilegales millones y millones de euros. Vemos cómo se desviaban fondos públicos para organizar actos, para dar dinero a empresas, y vemos cómo parece que en este país, cuando se habla de políticos y de gente cercana a los políticos, a jueces puestos por ellos o a personas cercanas a la política, vemos cómo el dinero pues aflora por todos los lados, y vemos cómo a la hora de hablar de las pensiones, una persona que ha estado cotizando durante toda su vida, además cotizando el máximo, a lo mejor por desgracia los últimos años sufre un ERE de extinción como el que estamos viendo ahora, y vemos cómo esas familias pues a duras penas van a llegar a los 800 euros, 700 euros de pensión. Me parece que es vergonzante, me parece que es vergonzoso, y me parece que además es vivir de espaldas a una realidad que es la que estamos sufriendo los españoles. José. Sí, bueno, yo voy a empezar un poco por discrepar en el principio del
de mi compañero David cuando hizo alusión al hecho de que el bipartidismo vació la hucha de las pensiones, porque yo creo que los españoles saben perfectamente cuál ha sido la situación de ese fondo de reserva de la Seguridad Social, que durante una década se ha ido dotando durante los gobiernos socialistas y llegó a tener 70.000 millones de euros ese fondo. En la actualidad tiene menos de 8.000 millones y ha sido obviamente dilapidado por el Partido Popular. O sea, queda bien clara la apuesta de uno y otro gobierno, de la izquierda a la derecha, a la hora de afrontar y defender un sistema público de pensiones, porque además es un sistema de todos, en el que todos tienen el derecho efectivamente a cobrar una pensión porque se le han trabajado durante décadas y décadas de esfuerzo, ¿no? Y está basado en la contribución y la solidaridad, en una serie de cotizaciones sociales complementadas por aportaciones del Estado a los presupuestos de la Seguridad Social. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay una serie de afirmaciones que se han venido observando en los medios de comunicación por parte del Gobierno y demás, y de la derecha mediática, en el sentido que nos hace pensar que nos están tomando el pelo, que es un timo en toda regla el tema de las pensiones, porque no es cierto que se gaste en pensiones de manera desproporcionada. El sistema de pensiones en España es relativamente barato. En la actualidad supone cerca del 12% del Producto Interior Bruto, cuando en Francia está entre el 15 y el 16%, y es 1,5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, empezando por ahí. Sobre los planes de pensiones, pues hay que decir que la aportación media de un español en un plan de pensiones estaría en unos 13.300 euros, y eso lo que genera en un futuro, en una futura prestación o pensión, pues hay una cantidad casi ridícula, ¿no? Con lo cual vemos que esa rentabilidad del plan de pensiones privado pues no es eficaz como se viene defendiendo. El principal problema que tenemos es que los trabajos, los empleos que se han creado, ya llevamos bastantes años, están bajo el contexto de la precariedad laboral, obviamente. Ahora mismo es una broma cruel, decirle a alguien que cobra 800 euros al mes que dedique parte de ello para ahorrar un plan de pensiones cuando no llega a dedicarlo efectivamente a acabar el mes. Entonces, de esa misma manera, si lo que queremos hacer es planes de pensiones privados, estamos acentuando mucho más la desigualdad social respecto de las personas que tienen ese poder adquisitivo con las personas que no lo tienen. Por lo tanto, necesitamos un empleo, porque ahora el Gobierno lo único que dice es que se están creando impuestos, pero lo que hace falta es que se creen impuestos de calidad, a jornada completa, con retribuciones dignas, que ayuden a llenar la caja de la Seguridad Social, esas cotizaciones del 23,60 de la empresa y 4,70 del trabajador a cotizaciones comunes, contingencias comunes. Eso es la base con lo que se llenan las arcas de la Seguridad Social. Y además los datos son escandalosos. El empobrecimiento de los jubilados va a llevar en estos años a destruir más de 750.000 puestos de trabajo. Esa pérdida de poder adquisitivo que van a tener con esta mínima retribución que no llega a compensar la inflación del 0,25. Eso es lo que va a obtener. Pero está claro que la finalidad del Partido Popular estaba clara. Es otra estrategia más y efectivamente es hacer negocio de lo público. Siempre en el fondo la finalidad está ahí. Hacer negocio de los públicos, lucrarse, obtener pingües beneficios, promoviendo estos planes de pensiones que a los únicos que favorecen finalmente es a la banca y a las entidades aseguradoras, que son los que obtienen una alta rentabilidad. Entonces, nosotros ahí vamos a ser bien claros. El Partido Socialista tiene un plan perfectamente diseñado para salvar este sistema público y que es volverlo a ponerlo en pie en el Pacto de Toledo, que es donde nos tenemos que sentar con los agentes sociales y estaremos, obviamente, los socialistas con todas las movilizaciones de los sindicatos luchando en todos los parlamentos, en el Congreso y en los parlamentos autonómicos para defenderlo. Quiero que seáis breves terminando con el tema de las pensiones. Carlos, muy breves. Sí, estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho José Antonio sobre el diagnóstico y un poco sobre las medidas que se pueden hacer. Lo he mencionado antes, es necesario revalorizar el mundo del trabajo, subir las cotizaciones, un empleo de más calidad para que el Estado pueda efectivamente tener capacidad para esas pensiones. Y ahí hay una cosa clara. Se puede apoyar un modelo público o se puede apoyar un modelo privado. Y yo quiero recordar que Ciudadanos está apoyando un modelo privado. Ciudadanos ha apoyado la medida de Rajoy de poder rescatar los planes de pensiones privados a los 10 años, que no es más que eso, no es más que fomentar
que la gente se haga fondos privados de pensiones. Antes se podían rescatar a partir de los 25, 30, 35 años. Si ahora uno lo puede hacer a los 10, estás flexibilizando, estás diciéndole a la gente, oye, como no hay hucha de las pensiones, oye, como la pensión que vas a tener va a ser muy baja, pues venga, hazte un plan de pensiones que te lo ponemos fácil y lo puedes rescatar a los 10 años. Y eso lo ha firmado Albert Rivera. Entonces, quiero decir, aquí se puede llegar a un acuerdo, todos los partidos, sentándonos en el Pacto de Toledo, pero tenemos que tener claro si estamos con un sistema público o con un sistema privado. David. Yo creo no, yo creo que lo que comentaba mi compañero es dar solución a unos problemas reales que tienen los ciudadanos. Hemos visto cómo mucha gente ha perdido sus empleos, que la empresa tenía unos planes privados donde en vez de pagar, porque lo digo por un claro ejemplo de la empresa en la que yo trabajaba, nosotros teníamos un plan privado que la empresa hacía una aportación por parte de los trabajadores a ese plan privado de pensiones, y cuando nosotros tuvimos el ERE de extinción, pues resulta que muchos compañeros no pudieron rescatar el plan de pensiones, pues porque ya sabes las condiciones que tenía, de que, bueno, pues hasta los 30 años y tal. Entonces yo creo que es dar una solución a una necesidad imperiosa de que muchos trabajadores se han visto en la calle y sin nada que llevar a sus familias, y resulta que tenían un plan de pensiones que, bueno, pues que no lo podían rescatar hasta que no cumpla 30 años. Yo creo que eso es lo que hace Ciudadanos, dar solución a problemas reales y no hacer demagogia con cosas que son de imperiosa necesidad y de urgencia, el darle solución. Yo quería recordar también que las pensiones ya no son solo un problema por la poca cantidad que recibe un trabajador después de haber estado cotizando el máximo durante toda su vida laboral, sino porque la vida ha crecido a un ritmo 1000 veces superior al que han crecido las pensiones. Entonces, el poder adquisitivo de los pensionistas españoles hoy en día es un poder adquisitivo nulo. Vemos imágenes todos los días de que, bueno, van a la puerta de los supermercados a comprar material robado en Madrid, en las grandes urbes, porque, bueno, pues vemos a unos jubilados, unos pensionistas españoles, pues que en una situación precaria y de inminente necesidad. Y, bueno, para finalizar también recordarle a mi compañero José Antonio que, bueno, Zapatero comprometió 12.000 millones de la hucha de las pensiones para comprar en el inicio de la crisis, para comprar deuda, porque, bueno, pues vemos como cuando la hucha de Zapatero, cuando fuimos a echar mano, pues estaba toda comprometida. O sea que, bueno, tampoco podemos sacar de este juego el bipartidismo, porque hemos visto cómo durante todos estos 40 años han estado alternando los gobiernos y cómo las soluciones o los problemas reales de los ciudadanos no se le ha encontrado una solución, y, bueno, y seguimos sufriéndoles hoy en día. José. Bueno, yo para finalizar es recalcar que la izquierda siempre apuesta por lo público y la derecha apuesta por lo privado, y se ha manifestado en todos estos años de gobierno, y esperemos que cambie, porque si no son los ciudadanos los que van a tomar cartas en el asunto. En este asunto del tema de las pensiones se ve de manera clara cuando se habla de las soluciones que aportan unos y otros para restablecer ese déficit estructural que tienen, ¿no? Por el lado del Partido Popular apuestan por recortar las pensiones, por recortar los gastos, y mantendrían esa revalorización anual mínima insufrible, casi del 25%, ¿no? Independientemente del nivel de inflación, con lo cual se iba a seguir perdiendo poder adquisitivo. Introducen ese factor de sostenibilidad que también conlleva un modelo de pensiones menguantes que van disminuyendo, y fomentando, como ya se estaba viendo, los planes privados de pensiones, ¿no? Por el lado del Partido Socialista es todo lo contrario. El Partido Socialista, las medidas que tienen, lógicamente, es racionalizar los gastos, porque hay que tomar ciertas medidas, pero hay que atajar y hay que incrementar los ingresos, porque hay una insuficiencia temporal de ingresos. Ahí hay que ir a incrementar esos ingresos. Hay que garantizar el nivel de las pensiones actual, racionalizar los gastos, como decía antes, ampliar los ingresos como un recurso de baterías de medidas de expansión presupuestaria, y intensificar la acción de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, luchando contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que sí que existen. Existen bolsas grandes de fraude. Solamente para apuntillar en el tema del incremento de gastos, y que ha sido noticia también estos días, hablamos de un impuesto extraordinario sobre la banca, porque la banca, lógicamente, ha sido rescatada.
y se ha beneficiado claramente de esa realidad, del dinero que hemos puesto todos los españoles para recuperar ese sector que consideramos que es importante. Por lo tanto, ahora mismo les pedimos un esfuerzo también para que contribuya a rescatar a los ciudadanos, a rescatar el sistema de la seguridad social, ¿no? Y, por otro lado, un impuesto de transacciones financieras que también sería eficaz y rentable para poder revertir esta situación de déficit estructural. Vamos a pasar, si os parece, al tema del corredor ferroviario Palencia-Medina del Campo y también a esa proposición no de ley que pedía el Partido Socialista y Unidos Podemos también, que pedía por el tema de que lo sabe que paren en Medina del Campo, que paren todos, porque pasan 20 trenes, pero solo la mitad hacen parada. Así que por hacer un repaso también al tema del corredor, al tema ferroviario en general, Carlos. Quiero empezar diciendo que según los estudios que nosotros hemos manejado al respecto, Valladolid, lo que sería todo el corredor Medina del Campo, Valladolid-Palencia, con todas las poblaciones que hay entre medias, es el único de ese tamaño, de esas características, con ese número de población, el único de España que no cuenta con un corredor de cercanías. Lo cual esto ya, pues yo creo que puede ser un acicate para resolver un problema que hay, y es la cantidad de desplazamientos que se producen diariamente en torno a esta aglomeración, que es una de las zonas industrializadas, es una de las zonas con más movimiento de la comunidad autónoma, y cualquiera que coja el coche y pase por la autovía lo puede ver a diario la cantidad de tráfico que hay. En ese sentido, nosotros hace unos meses en las Cortes de Castilla y León presentamos una proposición no de ley donde le pedíamos al Gobierno que instase al Ministerio de Fomento a que pusiese en marcha ya este corredor, ¿no? Le hicimos una serie de preguntas al consejero de Fomento, porque en principio parecía que el Partido Popular lo apoyaba, pero luego tuvieron una disputa con el Ministerio, con el ministro de Fomento, luego sí, luego no. Entonces, al final nosotros le instamos a que efectivamente se comprometiese y declarase como obligación de servicio público, que es el instrumento legal, todo este corredor, ¿no?, para que pueda haber trenes. Yo creo que el beneficio para la ciudadanía es evidente. Medina del Campo, Valladolid y Palencia y todos los pueblos que hay entre medias, pues sufren una cantidad de desplazamientos diarios enorme, porque las empresas están conectadas, porque nos movemos constantemente en esta zona, y creo que con un corredor de cercanías pues podríamos hacerlo bastante bien. Hay un estudio muy interesante de Comisiones Obreras que habla de, precisamente, con unas tarifas, habla con una inversión pública también, y habla con una serie de paradas y con unos números bastante conservadores sobre pasajeros al año, podríamos rozar casi la rentabilidad en este recorrido. Por tanto, yo creo que el ministro tiene que tomárselo muy en serio y tiene que apoyar nuestra propuesta. David. Bueno, pues otro ejemplo más de la decadencia de nuestro municipio, que hemos visto durante todos estos años cómo hemos ido perdiendo trenes para todos los destinos. Incluso, pues todos los medineses vemos como ya los autobuses nos toca ir a Tordesillas a cogerlos, una población muchísimo más pequeña que Medina, pero que hoy estoy haciendo alusión a ella en varias ocasiones, porque siendo su alcalde un político también del Partido Socialista, al igual que Teresa López Medina del Campo, pues vemos cómo en la balanza nos sacan muchísimo peso en evolución durante los últimos años. Vemos cómo poblaciones cercanas cada vez tienen más medios de transporte, más paradas y mejores conexiones, y vemos cómo Medina, pues nos estamos quedando cada vez sin nada. Pero porque al final, decías antes que la mitad de los trenes de alta velocidad en la nueva estación, pues que paran. Muchos me parecen, porque la verdad es que en Medina, por desgracia, pues cada vez es menos la población que tiene que salir fuera a trabajar, y cada vez es más la población que se ha emigrado de Medina del Campo y se ha ido fuera y ha llevado a sus familias fuera de Medina. Estamos viendo cómo estamos perdiendo población, y yo creo que un poco pues vemos la decadencia de nuestro municipio en todos estos ejemplos, que cada vez somos menos rentables económicamente para todo tipo de empresas y para los medios de transporte. Nos hemos dejado llevar muchas cosas, nos hemos dejado, si vemos el proyecto inicial, que fue la famosa estación de alta velocidad que se ha inaugurado
hablado hace pocas fechas y vemos lo que luego se hizo, que es un pequeño apeadero y tal, pues bueno, pues vemos en la decadencia que estamos sumidos. ¿Cómo podemos superar esta decadencia? Pues con unidad, con todos los partidos políticos luchando por Medina al unísono, y yo creo que esta medida es una de las principales medidas que deberíamos de unirnos todos los partidos políticos y todos los medinenses para intentar conseguir este corredor ferroviario que dé un poco de vida y que dé un poco de solución, o por lo menos un poco de esperanza y luz a la precaria situación en la que nos encontramos, porque además creo, y lo creo de corazón, que este corredor ferroviario tiene posibilidades de que salga adelante, porque como comentaba Carlos, bueno, pues hay estudios que lo hacen viable tanto económicamente como socialmente y en número de pasajeros. Solo es que las instituciones quieran llevarlo a cabo, que todos los partidos políticos luchemos por él al unísono e intentar, lo que te digo, dar un primer paso, un primer escalón para intentar salir de esta situación tan triste, tan negligente en la que nos encontramos los medinenses. José Antonio. Sí, vamos a ver, este proyecto que ha presentado Comisión Superior de Castilla y León en la Federación de Servicios a la Ciudadanía nos parece que sí, que es eficaz, es eficiente y incide en varias cuestiones que nos parecen positivas, ¿no?, para el transporte local y regional, ¿no?, en esta zona. El hecho de que efectivamente se vire y no se esté pensando en unir siempre Madrid con la periferia, ¿no?, y contemos ya con proyectos propios en la región, cuando antes no se pensaba en las necesidades propias de la comunidad, es un paso adelante, ¿no?, que luego habrá que extender a otras regiones también de Castilla y León, pues habrá que hacerlo, pero en principio es un paso muy, muy positivo. Estamos hablando de un corredor con cerca de 400.000 potenciales usuarios, es la zona más poblada de Castilla y León en su conjunto. Y además otra situación es que no está pensado para competir con otros tipos de transportes comerciales, sea autocares y demás. Lo que se quiere, eso sí, es conquistar cuota de mercado respecto al vehículo particular, pero por todos los efectos beneficiosos que tiene. Para poner un ejemplo, en la línea Palencia-Valladolid, con 20.000 usuarios diarios, el 3 o el 4% se lo lleva el 6 y el 7% se lo llevan los autocares y el resto van en vehículos particulares, lo que conlleva en los efectos medioambientales directos de rebaja de la accidentalidad y de la comodidad y sobre todo del ahorro económico, ¿no?, cuando muchos de los coches van con un solo ocupante. Entonces yo creo que es una tendencia, no solamente aquí, sino en la Unión Europea, al favorecer este tipo de comunicación y de transportes. Como bien decía Carlos, hay actuaciones que en este estudio, que está muy bien detallado, con un estudio de viabilidad económica, social y de transportes, pues detalla bien las infraestructuras que se tienen que mejorar o que crear, como sería, por ejemplo, una nueva estación de cercanías en el campus de Palencia, un puente sobre el Pisuerga en Cabezón, un apeadero en Santovenia de Pisuerga, la estación en el sur de Valladolid y una estación de Medina del Campo para evitar la vuelta que hay que dar y proporcionar un acceso por el oeste, ¿no? Entonces, ¿qué supone toda esta obra? 15 millones de euros. O sea, estamos hablando de un coste ridículo en comparación con un rescate de unas autopistas de peaje que nos van a costar entre 1.000 y 2.000 millones de euros. O sea, estamos hablando de 15 millones de euros, de los cuales se ganaría, con estos datos, un 20% de cuota de mercado. De 20.000 coches se ganarían unos 4.000 o 5.000 coches al día. Y con ello, en coste de explotación, estamos hablando de que se ahorraría más del 60% de dichos costes de explotación. Es totalmente competitivo y es viable, ¿no? Entonces, no vemos cómo el Ministerio de Fomento pueda poner alguna pega a este proyecto en ese sentido, ¿no?, con esta visión de rentabilidad y de mejora para los ciudadanos. Por lo cual, nosotros, como Partido Socialista, obviamente, todo lo que suponga beneficio para el ciudadano, para el particular y mejora en la calidad de vida, vamos a apostar por ello. Bueno, muchas gracias a los tres, que no tengo tiempo para más porque nos quedan tan solo unos segundos. Gracias a los tres, gracias a Carlos, a David y a José Antonio por participar en este debate. Gracias a ti. Con Gracias. 3 temas en la mañana.